Bienvenidos. Hoy analizamos Gladiator, la película que demostró que el cine de sandalias y espadas no estaba muerto, sino esperando un nuevo emperador. Por cierto, ese emperador llegó con un rodaje que fue cualquier cosa menos imperial. Ridley Scott convirtió bosques reales en campos de batalla incendiados en Bourne Woods, en Reino Unido. Cuando Scott se enteró de que el Royal Forestry Department planeaba talar esa sección del bosque, los convenció para que le dejaran quemarlo él mismo frente a las cámaras, ahorrándoles el trabajo y logrando una escala de destrucción que la Roma digital de la época no habría podido costear. Otra curiosidad de la película fue que sufrió múltiples reescrituras durante el rodaje, lo que generó tensiones entre el equipo creativo. Al empezar el rodaje, Russell Crowe llegó a decirle a Ridley Scott: «Es basura, pero soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien». Entramos de lleno en la arena de los datos. En el año 2000, Ridley Scott asumió el riesgo de resucitar un género que Hollywood consideraba extinto desde los años 60. El resultado fue Gladiator, una superproducción que no solo conquistó la taquilla, sino que devolvió la fe en el espectáculo histórico. El rodaje, por cierto, fue tan ordenado como una asamblea romana sin toga. Los guiones se reescribían sobre la marcha y varias escenas se ajustaban directamente en el set, algo bastante habitual en producciones de Ridley Scott, donde el libreto parece más una sugerencia educada que una ley grabada en mármol. Para el papel principal, se ha comentado que Mel Gibson fue la primera opción, pero lo rechazó al sentirse demasiado mayor. Así fue como Russell Crowe tomó el Gladius para liderar un reparto de lujo junto a Joaquin Phoenix, Connie Nielsen y los veteranos Richard Harris y Oliver Reed. Durante el rodaje de Gladiator, Oliver Reed falleció en Malta de un ataque al corazón mientras estaba en un pub, después de haber bebido bastante. A menudo se cuenta que cayó tras ganar un concurso de pulsos contra varios marineros, pero eso es más leyenda popular que realidad. Su muerte dejó escenas sin terminar y obligó a Ridley Scott a recurrir a un doble y a recrear su rostro con CGI. Fueron apenas unos minutos, pero costaron millones. La solución era bastante avanzada para el año 2000, cuando la tecnología CGI aún estaba en esa fase en la que realista significaba: si no miras demasiado tiempo, cuela. El esfuerzo valió la pena. La película arrasó con una recaudación mundial de $465 millones, convirtiéndose en el estándar de oro del cine épico moderno. La historia nos sitúa en el ocaso del reinado de Marco Aurelio. Máximo X Meridio, el general más leal de Roma y el favorito para suceder al emperador, se ve envuelto en una serie de acontecimientos que cambiarán por completo su destino. A partir de ese momento, su vida da un giro radical. Pasa de la gloria militar a la supervivencia más extrema, convertido en gladiador en la arena. Desde allí, su camino queda marcado por la lucha, la pérdida y una determinación inquebrantable por volver a Roma. La crítica profesional destacó la solidez de una estructura clásica de venganza, aunque algunos sectores la tildaron de previsible. No obstante, el público conectó de inmediato con la humanidad del protagonista. Parte de esa conexión también viene de que el guión pasó por varias manos durante el proceso, algo que en Hollywood suele ser equivalente a decir: esto empezó siendo una cosa y terminó siendo otra con espada y polvo digital incluido. Existe un consenso general en que el ritmo es magistral, alternando la brutalidad de los combates con la intriga política de los pasillos del Coliseo. A diferencia de otras épicas densas de la época, Gladiator logró que la audiencia se involucrara emocionalmente en una trama de honor y justicia. Para los analistas, Scott logró equilibrar el cine de autor con el blockbuster de masas. Se aplaudió su decisión de alejarse del tecnicolor vibrante de las viejas películas de romanos, apostando por una atmósfera más sucia, fría y visceral. El director eligió rodar en localizaciones reales de Malta y Marruecos, reforzando esa sensación de un imperio en decadencia que no necesitaba filtros. Ya estaba bastante oxidado de serie. El público reaccionó con entusiasmo ante esta visión de Roma, que se sintió por primera vez en décadas como un lugar real y peligroso. Gran parte de esa autenticidad visual nació de una paradoja. Scott sacrificó la precisión histórica en favor del impacto emocional. Por ejemplo, se negó a usar el púrpura imperial tradicional porque lucía fatal en cámara
y se inspiró ciegamente en el cuadro Policeverso de Jean-Léon Gérôme. Fue esta pintura la que convenció a Scott de aceptar el proyecto en solo 5 segundos, cautivado por su atmósfera polvorienta y brutal. De hecho, aunque los historiadores señalan que el gesto del pulgar hacia abajo funcionaba de forma muy distinta en la realidad, Scott decidió mantener el mito popular reflejado en el cuadro. Para él, lo importante no era dar una lección de historia, sino respetar el lenguaje visual que el público ya entendía, priorizando el espectáculo épico sobre el rigor académico. La mayoría de la crítica elogió la intensidad contenida de Russell Crowe, quien llegó al rodaje con una reputación tan imponente que el equipo nunca sabía si estaba interpretando o si simplemente vivía en un modo épico permanente. Frente a él, Joaquín Phoenix compuso al villano perfecto, un cómodo que despierta una mezcla de desprecio y lástima por su inseguridad patológica. Esta dinámica traspasó la pantalla de forma curiosa. Phoenix estaba tan nervioso por estar a la altura que le pedía a Crowe que lo insultara o golpeara antes de rodar para alcanzar el estado mental de un emperador despreciado. El resultado es una química antagónica magistral, el verdadero motor que eleva a Gladiator por encima de una simple cinta de acción y la convierte en un duelo psicológico de primer nivel. La estética de Gladiator redefinió el género. Por un lado, la fotografía de tonos azulados y ocres de John Mathieson se alejó del brillo artificial del Hollywood clásico para darnos una Roma más tangible. Por otro, la banda sonora de Hans Zimmer y Lisa Gerrard supuso una ruptura total con el pasado. En lugar de las fanfarrias militares y los metales heroicos que Miklos Rozsa popularizó en la era dorada del peplum, Zimmer apostó por guitarras españolas, ritmos de vals y, sobre todo, las voces etéreas de Gerrard. Esta mezcla de folclore y melancolía logró que la épica no solo se escuchara grande, sino que se sintiera espiritual y profundamente humana. En cuanto a los efectos, la crítica técnica valoró el uso pionero de lo digital para reconstruir el Coliseo de forma inmersiva. El público, por su parte, elevó la música a la categoría de culto, convirtiéndola en una de las partituras más reconocibles e imitadas del cine moderno. La percepción general es que Gladiator no intentó reinventar la rueda, sino perfeccionarla. Mientras algunos críticos puristas la vieron como un espectáculo excesivo, el público la coronó como una obra maestra del entretenimiento con alma. La discrepancia fue mínima, uniéndose ambos sectores en el reconocimiento de que la película lograba ser, a la vez, una tragedia íntima y una epopeya monumental. Gladiator llegó en el momento justo para demostrar que el cine épico aún tenía historias que contar. En su estreno fue un fenómeno que reconcilió a la Academia con el espectador de a pie, algo que no siempre sucede. La película se alzó con 5 estatuillas de sus 12 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, además de dominar los apartados de vestuario, sonido y efectos visuales. Este triunfo no se quedó en las vitrinas de Hollywood, logró un hito histórico inesperado. Las ventas de libros sobre la antigua Roma y las visitas al Coliseo se dispararon tras el estreno, un fenómeno que los sociólogos bautizaron como el efecto Gladiator. Con el paso de los años, su prestigio no ha hecho más que crecer. Ha envejecido con una dignidad envidiable, evitando verse anticuada gracias a su enfoque en las emociones humanas más que en los fuegos artificiales. Su impacto cultural es innegable. Reactivó el interés por la historia antigua en el cine y la televisión, abriendo paso a obras como Troya, 300 o la serie Roma. Hoy, la conclusión mayoritaria es que Scott no solo filmó una película de romanos, sino que influyó notablemente en el estilo visual de posteriores películas históricas. Lo que pasó en los cines aquel año 2000 definitivamente ha tenido su eco en la eternidad.